Bueno, buenos días. Hoy vamos a comenzar con las clases de la unidad temática número 1 de anatomía macroscópica 2, que corresponde al contenido de paredes abdominales y conducto inguinal. Sin embargo, por lo breve del tiempo, vamos a conversar hoy nada más de paredes abdominales. Al finalizar esta unidad, el estudiante estará en disposición de identificar el segmento anatómico abdomen, las características morfológicas de los músculos de la pared anterolateral, de la pared posterior del abdomen, los puntos débiles de dicha pared y los elementos de vascularización e inervación de la pared abdominal. Aquí tenemos la literatura a consignar, por la cual pueden estudiar el tema, además de los diversos atlas que también están permitidos y avalados por la sección. Para podernos ubicar, antes de empezar con pared abdominal, debemos de recordar que el segmento anatómico abdomen es aquel segmento que une al segmento anatómico del tórax con las extremidades inferiores. Desde el punto de vista en plano superficial, nosotros vamos a dividir a esta región en paredes abdominales y en conducto inguinal. Y a su vez, paredes abdominales estará constituido por los músculos anchos que son laterales, la vaina de los rectos, que es un estuche musculoneurótico que se encuentra hacia la línea media anterior, y tendremos la presencia de otros puntos débiles que también iremos a conversar en la mañana de hoy. Nosotros vamos y podemos identificar que las paredes abdominales van a tener ciertos reparos que son óseos, cutáneos y musculares. Los reparos óseos de relevancia que podemos tener está el apéndice cifoide, los rebordes costales inferiores, tenemos también las espinas ilíacas anterosuperiores, una a cada lado, y el tubérculo del pubis. Desde el punto de vista de los reparos cutáneos tenemos la cicatriz umbilical, y desde el punto de vista de los reparos musculares solamente tenemos, para aquellas personas con biotipo atlético, las bordes externos de las vainas de los rectos, o también conocidas como las líneas semilunares. Aun cuando hablamos de límites, este componente de pared abdominal va a tener unos límites anteriores. Desde el punto de vista superior coinciden con los reparos óseos que ya conversamos. Superiormente tenemos los rebordes costales inferiores, a su vez con la apéndice cifoide, e inferiormente, desde el punto de vista anterior, vamos a tener los ligamentos inguinales, cuyo reparo cutáneo es realmente el pliegue inguinal, y la sínfisis del pubis. Desde el punto de vista de límites posteriores, nosotros nos vamos a conseguir que las líneas medioescapulares, las cuales cruzan desde el ángulo inferior de la escápula y van a llegar prácticamente a las espinas ilíacas posterior-inferiores, hasta aquí nosotros en esta línea vamos a tratar que es el límite posterior de los músculos anchos de la pared anterolateral del abdomen, dado que las líneas medioescapulares a la línea vertebral posterior o espinal posterior corresponderá a las masas musculares de la región dorsal, cuyo contenido deben haberlo estudiado en anatomía macroscópica 1. Ahora bien, la pared anterolateral del abdomen presenta 7 derivados de capas que van desde la piel hasta el peritoneo parietal. Las capas más superficiales corresponden a piel, a tejido celular subcutáneo, que se subdivide a su vez en una capa adiposa o fascia de Camper, donde a través de ella discurren los elementos vasculares y nerviosos superficiales del área de los tegumentos, y tenemos una capa laxa o fibrosa que se denomina fascia de escarpa. Es en esta fascia de escarpa donde se origina este ligamento, el cual se denomina ligamento suspensorio, ya sea del pene en el caso del hombre, o ligamento suspensorio del clítoris en el caso de la mujer, y que será estudiado posteriormente en el contenido de genitales. Ahora bien, después de estos tegumentos y tejido celular subcutáneo que se encuentran dentro de los primeros 3 derivados superficiales de las paredes abdominales, nosotros vamos a empezar con los músculos anchos de la pared abdominal. De estos músculos anchos de la pared abdominal tenemos entonces al músculo oblicuo mayor, que es el músculo más superficial de los 3 músculos anchos, donde es un músculo que tiene ciertas características cuyas fibras se dirigen similares a la dirección del conducto inguinal y van a ser sus orígenes en las últimas 5 a 6 costillas de la región toracoabdominal. Mezclan sus orígenes con las inserciones del músculo serrato mayor o serrato anterior y se dirigen de arriba hacia abajo, de lateral a medial, de atrás hacia adelante.
como diría la doctora Caballero, con las manos en el bolsillo. Así son las fibras del músculo oblicuo mayor. Este músculo oblicuo mayor va a tener una serie de inserciones, donde las inserciones superiores van a brindar la formación de la hoja anterior de la aponeurosis de la vaina de los rectos, que ya explicaremos más adelante. Y también tenemos unas inserciones mediales que van a dar origen a los elementos que forman el orificio superficial del conducto inguinal, donde vamos a tener un pilar superior interno, que es este que está aquí, vamos a tener un pilar inferior externo y vamos a tener también una inserción que se denomina pilar posterior o pilar reflejo, también denominado según el libro de Buchey pilar de Coles. Las inserciones más inferiores de este músculo van a dar origen a una condensación que está aquí marcada en color fucsia, que corresponde al ligamento inguinal, y él se refleja sobre sí mismo en forma de S itálica, donde la parte más inferior va a originar el ligamento de Jean-Bernard, que forma parte de los límites del anillo crudal. Posterior a la disposición del músculo del oblicuo mayor, nosotros vamos a tener el oblicuo menor. El oblicuo menor es un músculo que se describe que tiene sus fibras en forma de abanico, donde su origen va a estar sobre la cresta ilíaca, sobre la superficie superior o sobre ambos labios, pues entre el labio interno y el labio externo de la cresta ilíaca. Desde la parte más posterior hacia la espina ilíaca posterior-superior hacia la espina ilíaca antero-superior. Entonces, este músculo es un músculo que se describe en forma de abanico y a diferencia del músculo oblicuo mayor, las fibras de él generalmente son cambiantes en posición, de manera que en la parte hacia el tercio superior van a ir, a diferencia del oblicuo mayor, con las fibras de abajo hacia arriba, igualmente de lateral a medial, y se dirigen, en este caso, de inferior o de caudal a cefálico. Este oblicuo menor va a tener una discrepancia con las inserciones, porque es el que conlleva a lo que conocemos nosotros como el desdoblamiento de la aponeurosis del oblicuo mayor en la formación o en la constitución de la vaina de los rectos. Entonces, las inserciones superiores del oblicuo menor va a depender de la constitución de esta hoja de la vaina de los rectos, donde los 2/3 superiores del oblicuo mayor, esa aponeurosis va a pasar la mitad por delante hacia la hoja anterior y la mitad más profunda de este músculo va a formar la aponeurosis que se dirige hacia la hoja posterior de la vaina de los rectos. El tercio inferior de este músculo, de esta aponeurosis que se origina de este músculo, va a pasar, no va a ocurrir ningún desdoblamiento, sino que todo va a pasar por delante y va a constituir las partes o elementos de la hoja anterior de la vaina del recto. Ahora bien, las inserciones inferiores del oblicuo menor se comparten con otro músculo que vamos a describir a continuación, que es el músculo transverso. Y esas inserciones es lo que se conoce como tendón conjunto, que es un elemento importante en el reforzamiento de la pared posterior del conducto inguinal. El último músculo ancho de la pared abdominal constituye el músculo transverso. El músculo transverso tiene la dirección de sus fibras musculares tal cual como describe su nombre, en forma transversal al eje mayor del cuerpo. Él tiene dos características y es que presenta dos aponeurosis. Tiene una aponeurosis posterior que se origina en el ligamento lumbocostal de Henle y en el músculo cuadrado lumbar. Tiene una porción muscular o intermedia, muy similar a la galea aponeurótica en el caso de la bóveda craneana, con una hoja anterior a esta aponeurosis que va a constituir igualmente en los 2/3 superiores la hoja posterior de la vaina de los rectos y en el tercio superior la hoja anterior de la vaina de los rectos. En esta zona donde se fusiona, o bueno, el término adecuado no es fusión, en esta zona donde hay un intercambio, una interposición de las fibras musculares al tejido conectivo, hacia acá, es donde nosotros describimos una línea que conocemos como la línea de Spiegel y que es asiento de un punto débil de la pared abdominal. Ahora bien, una vez explicado cada uno de estos tres músculos anchos de las paredes abdominales, nosotros tenemos acá, en la zona anterior hacia la línea media, lo que está constituido como la vaina de los rectos.
La vaina de los rectos es un estuche músculo-aponeurótico que tiene un contenido y tiene un continente. Con respecto al contenido de la vaina de los rectos, tendremos el músculo piramidal, que es un músculo que se describe como inconstante, más sin embargo, aparecen prácticamente la gran mayoría de las laparotomías que realizamos a los pacientes de nuestro hospital, y que se encuentra en la parte más inferior de la vaina de los rectos, justo por delante del músculo recto anterior del abdomen. El músculo recto anterior del abdomen, entonces, se va a describir desde el espacio, desde el ángulo subsifoideo, cuyo origen va a estar implicado en las caras anteriores de los últimos arcos costales, y va a tener una inserción en un tendón que llega hasta la cara anterior de la síntesis del pubis. Las características de este músculo es que es un músculo que presenta una serie de tabiques que forman interdigitaciones, ¿verdad? Que es a su vez como que si dividieran a este músculo en diferentes vientres. Sin embargo, el trofismo de estas masas musculares va a depender de un individuo a otro de acuerdo a sus características antropométricas. Otro de los contenidos de esta vaina de los rectos, que está posterior al músculo recto mayor del abdomen, son los vasos y nervios epigástricos, los cuales forman un círculo arterial o un círculo vertical anterior, que conversaremos más adelante. Estos vasos y nervios epigástricos se encuentran posterior al músculo recto hacia el borde externo de la vaina de los rectos. Aquí podemos observar, entonces, nosotros tenemos el continente de la vaina de los rectos. Este estuche músculo-aponeurótico está constituido por dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior, que viene derivándose de las fusiones de las aponeurosis de los músculos anchos que describimos anteriormente. Él va a tener una constitución distinta, y es que los 2/3 superiores, o incluso también se describe que por arriba de la cicatriz umbilical, la hoja anterior está constituida por la aponeurosis del oblicuo mayor y por el desdoblamiento anterior de la aponeurosis del oblicuo menor. Ahora bien, en la hoja posterior de esta vaina de los rectos va a estar constituida en esos 2/3 superiores por la hoja posterior del desdoblamiento de la aponeurosis del oblicuo menor y por la aponeurosis del músculo transverso. Sin embargo, por debajo de la cicatriz umbilical, alrededor del tercio inferior de este estuche aponeurótico, todas las hojas de esos 3 músculos anchos pasan justo por delante del músculo recto anterior del abdomen. De esta manera no ocurren desdoblamientos y en esta zona se pierde por completo la hoja posterior de la vaina de los rectos. Ese punto de transición de esta hoja posterior de la vaina de los rectos es lo que nosotros conocemos desde el punto de vista anatómico como arco de Douglas, y cual vamos a observar en la próxima imagen. Aquí nosotros observamos cómo reconocer en un corte transversal si nos estamos ubicando en el tercio superior o en el tercio inferior. Fíjense en los elementos de superficie a profundidad, vamos a tener piel, tejido celular subcutáneo, hoja anterior de la vaina de los rectos, tenemos los músculos rectos anteriores del abdomen, aquí vemos el paquete vascular que correspondería a las estructuras epigástricas, a la arteria epigástrica, y en este plano nosotros estamos viendo que las 3 aponeurosis de los músculos anchos pasan por delante del músculo recto anterior, por consiguiente, este es un corte transversal del tercio inferior. Y aquí nosotros vemos las otras estructuras obliteradas de la parte más posterior al plano muscular, que son las arterias umbilicales obliteradas, y tenemos aquí el uraco. Ahora, si nosotros nos vemos en esta corte que tenemos acá, nosotros podemos observar entonces igual de superficie a profundidad piel, tejido celular subcutáneo, donde estaría fascia de Camp y escarpa. Aquí vemos los 3 músculos anchos de superficie a profundidad, oblicuo mayor, oblicuo menor, músculo transverso. El mayor siempre pasa por la hoja anterior de la aponeurosis de la vaina de los rectos. El transverso siempre pasa por la hoja posterior de la aponeurosis de la vaina de los rectos en sus 2/3 superiores, y podemos observar detenidamente cómo aquí la aponeurosis del oblicuo menor se desdobla y hace un desdoblamiento anterior para la hoja anterior de la vaina de los rectos y un desdoblamiento posterior para la hoja posterior de la vaina de los rectos. Esto es una constitución de un estuche característico de los 2/3 superiores de la vaina de los rectos. Aquí tenemos también los vasos epigástricos,
que se encuentran posteriores a los músculos rectos anteriores del abdomen, y este elemento que está identificado como número 7 es lo que correspondería al ligamento redondo del hígado, que también se encuentra en la parte superior de la cavidad abdominal. En esta vista es donde nosotros podemos ver cómo ocurre esa pérdida de esa transición de la hoja posterior, y vemos en esta zona cómo aparece inmediatamente desnudo el músculo recto anterior en una visión posterior. Esta estructura que nosotros vemos aquí, que es un engrosamiento de la vaina posterior de los rectos, es lo que se conoce como arco de Douglas, y el arco de Douglas se sigue lateralmente ya una estructura mucho más delgada y menos fibrosa, que me va a marcar los límites del anillo inguinal profundo, y es lo que corresponde al ligamento de Hesselbach. Entonces, arco de Douglas hacia la línea media, cercana a los músculos rectos, y lateralmente cercanos al anillo inguinal profundo, ligamento de Hesselbach. Ahora bien, la acción muscular de estos 4 músculos anchos de la pared anterolateral del abdomen están dadas de la siguiente manera. De acuerdo a la disposición de sus fibras, entonces el oblicuo mayor, que se dirige de arriba hacia abajo, al contraerse produce la flexión del tórax sobre el abdomen, pero también produce una rotación ipsilateral. Rota el tórax sobre el abdomen del mismo lado donde se origina la contracción. En el caso del oblicuo menor, el oblicuo menor también favorece con la flexión del tórax sobre el abdomen, pero la contracción de este músculo genera una rotación interna del tórax sobre el abdomen, pero contralateral. Por eso se dice que el músculo oblicuo mayor es antagonista del músculo oblicuo menor desde el punto de vista ipsilateral, y son músculos agonistas desde el punto de vista contralateral. Si el músculo oblicuo mayor derecho se contrae y se contrae el músculo oblicuo menor del lado izquierdo, la acción generada o producida es la misma. Ahora bien, el músculo transverso, cuyas fibras son dispuestas de manera transversal, la contracción de este músculo genera o conlleva las modificaciones o las disminuciones de los diámetros tanto transverso como anteroposterior de la circunferencia abdominal. Y el músculo recto anterior o mayor del abdomen produce una contracción que va a generar una flexión del tórax sobre el abdomen sin modificaciones de la rotación del mismo. Una vez acabados las estructuras musculares de la pared abdominal, entonces nosotros tenemos en este punto los elementos ligamentosos y los elementos de fascia de esta estructura, que separan finalmente los músculos de la cavidad abdominal. Nosotros vamos a tener la fascia transversalis, que es un derivado embrionario similar, es el similar a la fascia endotorácica en el tórax, pero se denomina fascia transversalis en el abdomen, y ella reviste o tapiza todos estos músculos anchos por su cara interna o profunda, hacia la visión posterior. Tenemos entonces la aponeurosis umbilico-prevesical, que es una aponeurosis que se describe en forma de triángulo con una base inferior dirigida hacia la sínfisis del pubis y las ramas iliopubianas, y un vértice hacia el anillo o cicatriz umbilical. Esta aponeurosis umbilico-prevesical solamente está descrita en la zona inferior que corresponde al cuadrante de hipogastrio del abdomen. Ahora bien, en esta zona que está revestida, o sea, en profundidad los músculos anchos del abdomen, nosotros vamos a tener que entre la fascia transversalis, que es lo que está revistiendo a los grupos musculares, la aponeurosis umbilico-prevesical, que describimos que es solamente la que está en esta zona triangular, en profundidad a ellos dos vamos a tener el peritoneo parietal, que va a tapizar todos los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Este peritoneo parietal, al marcarse sobre estructuras vasculares que tienen que ver con la circulación de la vida en la vida fetal, como lo son el ligamento redondo del hígado, a través del cual se discurre la vena umbilical, que está obliterada en el adulto. Tenemos el uraco, que es un vestigio de la eliminación de las toxinas de la vejiga en la circulación fetal.
ya que llegaba hasta el cordón umbilical. Igualmente, lateralmente tenemos las arterias umbilicales obliteradas, que eran las que se encargaban de llevarle sangre oxigenada a ese feto. Estas estructuras, al estar revestidas por el peritoneo parietal, van a marcar una serie de pliegues, y esos pliegues van a mostrar una serie de depresiones que se describen como fosas. Estas fosas tienen correspondencia con otros puntos débiles de la pared abdominal que serán explicados en la próxima clase. Sin embargo, el uraco revestido de peritoneo se va a denominar pliegue umbilical medio. La arteria umbilical obliterada, que son dos, una a cada lado, se va a denominar pliegue umbilical interno, y las arterias epigástricas inferiores, que son los elementos más laterales, también al estar revestidas de peritoneo, se van a denominar pliegue umbilical lateral o externo. Entre estos pliegues umbilicales, entre el uraco o pliegue umbilical medio y la arteria umbilical obliterada o pliegue umbilical medial, se va a describir la fosita medial. Entre el pliegue umbilical medial y el pliegue umbilical externo se va a describir la fosita interna, y por fuera de este pliegue umbilical lateral o externo se va a describir la fosita externa. Este es un sitio muy importante en el asiento de unas patologías que se denominan hernias en el adulto, también en el niño, pero serán explicadas posteriormente. En esta visión posterior nosotros vemos la conformación del anillo umbilical como punto débil. Está dado por la llegada del ligamento umbilical del hígado, el ligamento redondo del hígado, y la fusión desde el punto de vista inferior por los ligamentos de las arterias umbilicales obliteradas y el uraco. Con respecto a la irrigación, nosotros vamos a tener tres sistemas de irrigación de esta pared abdominal. Vamos a tener un sistema vertical anterior que está originado por la anastomosis de las arterias epigástricas superiores y epigástricas inferiores, tomando en cuenta que la arteria epigástrica superior es rama terminal de la arteria mamaria interna y que la arteria epigástrica inferior es rama de la arteria ilíaca externa antes de su paso por debajo del ligamento inguinal. Con respecto al sistema vertical lateral, nosotros tenemos aquí que están dadas por ramas perforantes de las arterias circunflejas ilíacas, que son ramas de la femoral, y desde el punto de vista superior, este sistema está cerrado por ramas que son perforantes de las arterias intercostales. Ahora también tenemos un sistema transversal que son producto de perforantes de la arteria musculofrénica que vienen siendo derivados de las arterias lumbares. Igualmente, nosotros vamos a tener una serie de estructuras que contribuyen también con la irrigación de esta área, que vienen siendo básicamente perforantes de otras estructuras. Tenemos la arteria subcutánea abdominal. Esta arteria subcutánea abdominal es rama de la femoral. También vamos a tener ramas ascendentes propias de las arterias pudendas externas y ramas perforantes del sistema de la musculofrénica. Con respecto al drenaje venoso y al drenaje linfático, es bastante sencillo la comprensión del mismo, ya que todo se debe a la ubicación de la cicatriz umbilical. Entonces, vamos a tener un sistema superficial que va a estar constituido por encima de la cicatriz umbilical de la gran vena mediana sucifoidea tegumentosa, que va prácticamente a ascender por el epigastrio hasta el área que está superficial al esternón. Y vamos a tener la vena subcutánea abdominal, que es homónima de la arteria subcutánea abdominal. Desde el punto de vista del sistema profundo, nosotros nos vamos a conseguir con todas esas venas homólogas a los sistemas arteriales, es decir, la vena epigástrica inferior, la vena epigástrica superior, la vena circunflexiliaca, la vena musculofrénica, las venas perforantes de los sistemas arteriales profundos. Con respecto al drenaje linfático, se va a describir entonces también un sistema superficial y profundo, guiado también nuevamente por la cicatriz umbilical, porque los drenajes venosos y linfáticos se correlacionan, en donde el drenaje linfático superficial subumbilical irá dirigido hacia los ganglios inguinales
El supraumbilical estará dirigido hacia los ganglios mamarios externos y con respecto a la parte profunda, pues el subumbilical irá hacia la región retrocrural, mientras que el supraumbilical irá hacia los ganglios mamarios internos en un plano mucho más profundo. Con respecto a la inervación de la pared abdominal, está dada por el nervio subcostal, que es rama de T12, de las raíces anteriores en los nervios raquídeos, y en el plexo lumbar, aun cuando el plexo lumbar va de L1 a L5, realmente los nervios que están involucrados en la inervación de la pared son L1 y L2, porque de L3 en adelante pues están prácticamente destinados a la inervación sensitiva del miembro inferior. Es importante recordar entonces la proyección de los dermatomos o de las metámeras, donde tenemos T7 como nervio intercostal, que va a dar la sensibilidad a la altura del apéndice cifoides, T10 que va a dar la inervación de la cicatriz umbilical, la altura de la cicatriz umbilical, T12 que va a dar la inervación de la piel que está por encima de la sínfisis del pubis, L1 que va a dar la inervación de la piel en relación al conducto inguinal. Con respecto a los grupos musculares de la pared posterior del abdomen, de medial a lateral se describen músculo psoas mayor, el cual va desde las apófisis transversas de la columna vertebral lumbar hasta el trocante menor del fémur. Tenemos también un músculo que está vestigial, prácticamente ya involucionado y ausente en la gran mayoría de los cadáveres, que es el músculo psoas menor, que está anterior a este psoas mayor. Tenemos en contigüidad el músculo cuadrado lumbar, que va desde las inserciones de la costilla número 12 hacia la cresta, hasta el labio externo de la cresta ilíaca, y aquí podemos observar la hoja posterior de la aponeurosis del músculo transverso y comienza el estuche aponeurótico de los músculos de la pared abdominal. Igualmente, como límite superior, tenemos el ligamento lumbocostal de Henle. Este ligamento lumbocostal de Henle marca la mezcla de las inserciones entre el músculo diafragma y los músculos de la pared posterior del abdomen. Aquí vemos una visión posterior del plexo lumbar, donde tenemos que tomar en cuenta el nervio subcostal, que es rama de T12. Vamos a tener el nervio femorocutáneo anterolateral, que le emerge por la espina ilíaca anterosuperior. Tenemos el nervio abdominogenital mayor, que es rama de L1 a L2. Tenemos igualmente el nervio abdominogenital menor, que es rama de L1 a L2. Tenemos el nervio genitocrural, que atraviesa o perfora este músculo psoas mayor, y el nervio femoral, que no lo mencionamos mucho porque da la parte de la inervación motora del miembro inferior, pero forma parte de las ramas de este plexo lumbar. Bueno, eso es todo. Vamos a ver. Ajá, la pregunta es, ¿dónde queda esto guardado? Ajá.